Maestros, buenas tardes o buenas noches. Miren, este es el video 767 y sí les quiero comentar que entre los 10 puntos más importantes para esta sexta sesión de Consejo Técnico, de acuerdo a lo que viene en la presentación para directivos y supervisores, déjenme decirles que los publiqué Los publiqué y bueno, cerca de 200 maestros han tomado esa publicación. El primer punto importante para esta sexta sesión de Consejo Técnico es reflexionar sobre la práctica como una vía de acompañamiento, los directivos y los supervisores. Dos, dialogar acerca de la reflexión para impulsar la mejora de la educación. Tres, tomar decisiones para la mejora de los aprendizajes de las y los estudiantes. Y ahí me voy a detener. De eso se trata este video. Cuatro, analizar los saberes y conocimientos con otras y otros directivos o supervisores para aprender de las experiencias de otros. Cinco, impulsar en las escuelas a su cargo el conocimiento y difusión de la cartilla de derechos de las mujeres. Seis, que las escuelas sean espacios saludables y libres de violencia. Siete, hay que usar la guía para docentes de educación básica, todas y todos contra el acoso escolar, por tantos casos que se han visto en la República. Ocho, avanzar en la resignificación de la función. Y eso de avanzar en la resignificación de la función o de su función, pues va más encaminado al acompañamiento pedagógico. No quitan el dedo del renglón de enero del 2024 sobre el acompañamiento pedagógico. Eh, 9, dar un sentido diferente a lo que hacen cotidianamente. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué hay que cambiar? Por no decir que estamos haciendo mal. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué hay que cambiar? ¿Y qué debemos de innovar como directivos? Esto es muy importante. Esas tres preguntas, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué hace falta cambiar? ¿O qué debemos de innovar? Es una pregunta desde el taller de agosto de 2019. Desde la quinta sesión de ahora de febrero del 2025. Y son las preguntas que nos hacen en el texto Reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación a nivel mundial desde agosto o septiembre del 2022. Esas tres preguntas se siguen haciendo y no avanzamos. Bueno, entonces me detengo en el punto 3, toma de decisiones para mejorar los aprendizajes de las y los estudiantes. Ustedes pueden verlo en mi muro de Facebook o en mi grupo Maestro Iberoamericano. Lo subí ahí dice hace un día ayer, lo subí ayer, sí, ayer jueves, creo que ayer lo subí. Ahí están los 10 puntos, pueden copiarlos y pegarlos. Miren, me detengo en ese tercer punto porque pues hay una indicación, una información de que se va a aplicar la prueba PISA otra vez en todos los estados, porque se estaba aplicando solamente en Nuevo León, pero se va a volver a aplicar en todos los estados, porque hay que evaluar los aprendizajes, cómo están los alumnos en lectoescritura, en matemáticas, en ciencia, que son los tres puntos que evalúa la prueba PISA pues, a nivel Latinoamérica. Tenemos que tener un punto de referencia sobre cómo van los aprendizajes de los alumnos, sobre todo en esta nueva escuela mexicana, porque es una crítica que se le hicieron a los libros de texto desde un inicio, y bueno, cada quien defiende su postura, su posición, pero lo que sí es cierto es que hasta la fecha, al menos yo no conozco un documento o un instrumento que se haya aplicado a nivel nacional para saber cómo van los aprendizajes de los alumnos en la nueva escuela mexicana en cada una de las
seis fases, preescolar, primaria y secundaria, en cada una de las disciplinas de los diferentes campos formativos. Pues no hay un seguimiento. El trabajo por proyectos, pues anda perdido. La elaboración del programa analítico de escuela, todavía muchos no lo entienden. La programación didáctica, pues muchos la compran. La evaluación formativa, te siguen tomando cursos y cursos y cursos y no se aterriza la evaluación formativa como evaluación formativa. Ya se terminó el segundo periodo de este ciclo escolar. Ahora en marzo sigue en abril el tercer periodo para terminar este ciclo escolar y hay que evaluar. ¿Y cómo estamos evaluando? Bueno, la prueba PISA se va a aplicar. Hay quien asegura que eso se va a hacer porque se ganó un amparo, los de este, Educación con Rumbo, creo que metió un amparo y se ganó. Ellos dicen que se ganó el amparo, la secretaria dice que no es por eso, pero lo importante es que se va a aplicar la prueba PISA a los alumnos de 15 años, creo que es a los alumnos de 15 años, y les quiero compartir el documento, porque se le hace una entrevista a Marza Arriaga, no, a Mario Delgado se le hace una entrevista y él asegura que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se tienen que evaluar los aprendizajes de matemáticas, lectoescritura, que debe de ser lengua escrita, y ciencias. Y él lo hizo en una entrevista que se publicó. Y dice, sí o sí, se tienen que evaluar los aprendizajes en matemáticas. Él dice, lectoescritura debe de decir lengua escrita y ciencias. Entonces, les voy a compartir así los dos documentos, porque sí es importante saber en dónde estamos parados como docentes. Y yo le tomo la palabra a Marza Arriaga, de que los maestros somos los especialistas, somos los que sabemos qué hacer. Los maestros especialistas o los maestros de grupo, los docentes en los grupos somos los especialistas, los que conocemos, los que sabemos qué hacer con estos libros de texto y sin estos libros de texto. Le tomo la palabra a Mario Delgado, que también dice que los maestros debemos de tener una actualización constante y se tiene que hacer una revisión de los libros de texto como ya se está haciendo y se van a hacer los ajustes que se haya que hacer porque por ahí las matemáticas andan perdidas. Lo va a realizar el Sinestab o Sinesteb, no me acuerdo cómo se llama, cómo se pronuncia, pero no sé si ese depende del Instituto Politécnico Nacional. Total, se va a hacer una revisión a los libros de texto, Max Arriaga no está de acuerdo, pero se va a hacer porque es una indicación para buscar mejorar los aprendizajes de matemáticas, lectoescritura, dice Max Arriaga, lectoescritura, pero debe ser lengua escrita y ciencias. Les comparto los dos artículos. Eh, entonces, miren, pues aquí tenemos ese artículo que dice, aplicarán PISA. Lo voy a hacer más grande. Dice, ordena jueza a la SEP retomar evaluación de la OCDE. Se va a aplicar la prueba PISA, que es un programa internacional para el seguimiento de los aprendizajes, algo así. Bueno, entonces dice, anuncia secretario prueba en este año y celebran decisión pares de familia. Entonces, pues México, de acuerdo a la evaluación del 2022, México como país se ubicaba abajo del promedio de los 80 países de la OCDE, abajo del promedio de los 80 países de la OCDE. Estaba en el lugar número 56 con 395 puntos. Entonces, dice aquí, AMLO decía en diciembre de 2023, decía, no lo tomamos en cuenta los resultados de PISA, porque todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo. Pues sí, nomás que ahora la educación anda por los suelos y los aprendizajes esperados este,
que se esperan de la nueva escuela mexicana, pues no hay un contexto o un instrumento formal que todo el mundo conozca para darle seguimiento, pero se va a volver a aplicar la prueba PISA. Aquí dice, y crea en Nuevo León su propio examen. Entonces, en Nuevo León, este, en el 2022, la actual secretaria de Educación de Nuevo León creó el examen Nuevo León Aprende para generar evidencias científicas sobre los aprendizajes imprescindibles que logran niñas y niños del Estado en lenguaje y comunicación y matemáticas. Entonces, Nuevo León fue la única entidad que buscó contar con un instrumento de este tipo, cuyo objetivo inicial fue obtener un diagnóstico académico tras el confinamiento del COVID-19. Maestros, pues se va a volver a aplicar la prueba PISA. Algunos dicen que es por obligación, porque se ordenó a la SEP que se aplicara. Los representantes creo que es el grupo, los representantes de educación, creo que es educación con rumbo, no me quiero equivocar, pero bueno, al final eso no, pues no interesa, pero déjenme, sí, aquí está, miren, dice, Coordinadora Nacional de Educación con rumbo. Entonces, bueno, la prueba PISA, por obligación, dice Mario Delgado que no, pero dicen los padres que ganan un amparo. Viene ahora esto, después de la pandemia, pues hay un documento que nos dice que después de la pandemia, fue un desastre la educación y no es nada más en México, es en muchas partes. Entonces, miren, dice, la pandemia fue desastrosa para la educación en México, no, en todo el mundo, pues más de 1 millón de niños dejó la escuela y muchos no obtuvieron habilidades fundacionales, yo creo que debe ser fundamentales, para seguir aprendiendo. En los infantes más pobres, los que radicaban en zonas rurales, indígenas y urbanos, en pobreza se exacerbaron las desigualdades, crecieron porque no podían acceder a los mecanismos diseñados para paliar los efectos de la pandemia, como aprende en casa y la educación en línea. Bueno, por eso la prueba PISA admitió se ha satanizado en México a pesar de que nos pinta una radiografía, nos pinta la prueba PISA una radiografía a nivel de Latinoamérica o Iberoamérica de cómo está nuestro nivel de aprendizaje, de permitir compararnos con otros países del mundo, ver si vamos mejorando, si estamos estancados, si vamos empeorando y nos da muchísimos elementos para tomar decisiones de naturaleza curricular y también de naturaleza de políticas educativas. Este es un documento o una entrevista que se le hace a Silvia Smelkes, que en el gobierno de Peña Nieto pues fue la encargada del INE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que lo desaparecieron, porque venía Mejoredo, y se resulta que Mejoredo pues fue un fracaso y ha sido un fracaso. Entonces, maestros, Mario Delgado, el secretario de Educación, solicitó la revisión de los libros de matemáticas y lectoescritura para garantizar que los niños y niñas reciban la mejor educación en estas áreas, también en ciencias. En relación a los comentarios sobre Marza Arriaga, mencionó que continuará en su cargo debido a su trabajo profesional. Además, destacó que los libros de texto no deben tener un nombre específico y que la educación debe estar constantemente actualizada. Y aseguró que la experiencia en el aula, o sea, los maestros somos los que conocemos, ahí nos está dando, pues, reforzando nuestra autonomía profesional y curricular, la experiencia en el aula debe reflejarse en los libros para identificar áreas de mejora y elementos a agregar. Entonces, todas las observaciones que se le tengan que hacer a los libros de texto, pues se les deben de hacer a los libros de texto todas las observaciones. Ahorita es matemáticas, también puede ser lengua escrita y también puede ser ciencias. Entonces, esto lo dijo Mario Delgado en una entrevista sobre la crítica que hizo Marza Arriaga
sobre la revisión de los libros de texto. Y bueno, aquí sobre la prueba PISA, en el video donde se entrevista a Mario Delgado, él dice, tenemos que asegurarnos que nuestros niños y niñas tengan los aprendizajes básicos en matemáticas, lectoescritura, debe de ser lengua escrita, y en ciencias, eso sí o sí lo tenemos que lograr. Es una instrucción de la presidenta. Eso lo afirma Mario Delgado. Maestros, entonces, eh, eso lo afirma Mario Delgado del minuto 40, del minuto 46 segundos, del minuto 46 segundos al minuto 1 y 1 segundo, al minuto 1 y 1 segundo. Entonces, en esa entrevista, Mario lo, Mario lo, pues lo comenta. Entonces, nosotros tenemos pues nosotros tenemos, déjenme ver aquí dónde está lo que publiqué sobre los 10 puntos, pues importantes de ese consejo técnico. Aquí está, miren, 10 puntos importantes de la sexta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar del 28 de marzo de 2025. Reflexionar sobre la práctica de directivos y supervisores. Dialogar acerca de esa reflexión sobre nuestra práctica de directivos y supervisores para impulsar la mejora de la educación. Y tres, tomar decisiones para la mejora de los aprendizajes de las y los estudiantes. Este punto maestro, el 3, viene en la presentación de las orientaciones para directivos y supervisores. Ese punto del 3 viene en la presentación de las orientaciones para directivos y supervisores para esta sexta sesión de Consejo Técnico. Entonces, hay que tomar decisiones sobre qué hacer para pues evaluar los aprendizajes, matemáticas, dice Mario Delgado, lectoescritura, y en ciencias. ¿Qué tenemos que hacer? Ya terminamos el segundo periodo de los 3 del ciclo escolar. En abril empezamos el tercer periodo y luego vamos a hacer la tercera evaluación de este ciclo escolar. Sí, pero ¿qué vamos a hacer con los aprendizajes de matemáticas, lectoescritura o lengua escrita y ciencias? Y eso a mí me parece muy importante para buscar cómo vamos a evaluar esos PDA de cada uno de los contenidos de los campos formativos en las diferentes disciplinas, desde preescolar, primaria y secundaria. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a evaluar eso? Porque qué metodologías vamos a emplear, qué estrategias vamos a emplear. ¿Qué otros materiales podemos tomar, aparte de los libros de texto? ¿Qué otros materiales podemos tomar? Porque esto hay que evaluarlo, hacerlo sí o sí. Esto hay que hacerlo sí o sí. Maestros, este es el video 767 y así se va a llamar, como lo hice el tercer punto de los 10 puntos importantes de esta sexta sesión de Consejo Técnico. ¿Qué vamos a hacer con los aprendizajes de los alumnos? Matemáticas, lectoescritura, lengua escrita y ciencias. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a evaluar, a darnos cuenta cómo andan estos aprendizajes? ¿Qué vamos a hacer con esos PDA de los contenidos de los diferentes campos formativos que abordan la lectoescritura, la lengua escrita y las matemáticas y las ciencias? Pues ahí va lenguajes y va saberes y pensamiento científico de entrada, más todo lo que le podamos agregar. Este es el video 767 y nos vemos en el siguiente video.